Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja. Una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre si es o no el bloqueo el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Nuestra línea de trabajo fundamentalmente siempre ha estado relacionada con el desarrollo de candidatos vacunales y bueno, ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo del candidato vacunal contra el virus del papiloma humano. La propia Organización Mundial de la Salud recomienda que este tipo de vacuna se demuestre la inducción de una respuesta que proteja contra la infección de estos virus que están diseñados en la vacuna a través de un ensayo que se denomina ensayo de neutralización del pseudovirión. Los materiales para este ensayo están disponibles en un repositorio internacional que radica en Estados Unidos y están abiertos a la comunidad científica internacional. Sin embargo, en el caso de nuestro país no puede acceder porque tienen que cumplir con las leyes de exportación de Estados Unidos y no pueden enviar ningún material a Cuba debido a la inclusión de nuestro país en la supuesta lista de países patrocinadores del terrorismo. Si tuviéramos el ensayo acá, pues entonces ya la posibilidad de evaluar diferentes cosas es más amplia y diferentes formulaciones, diferentes componentes. Para desarrollar una vacuna, tú no estás con una formulación y con unas muestras, necesitas realmente poder explorar diferentes variantes. Y bueno, en nuestro caso es más difícil. Para conversar sobre el bloqueo, su impacto y responder si es o no el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, le doy la bienvenida al estudio a Vivian Herrera, directora general de Comercio Exterior del MINSEX. Bienvenida, Vivian. Gracias, muchas gracias. Y además al doctor en Ciencias Luis Marcelo Hiera, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, INIE. Bienvenido. Muchas gracias. A ustedes dos, reiterarle las gracias por aceptar la invitación, por acudir al programa para conversar sobre bloqueo. No pudimos contar con la presencia del banco, pero bueno, en otra ocasión será. Con nosotros creo que entre INIE y MINSEX podemos abordar esta temática de manera bastante completa. Yo quiero comenzar recordando un artículo que le está dando la vuelta sobre todo a las redes virtuales, y es que hay 8 economistas que quiero remarcar, 7 de los cuales no viven en Cuba, que dieron unas declaraciones a EFE sobre el bloqueo, y su flagrante conclusión es que el bloqueo no es un obstáculo ni siquiera menor, no digamos ya principal, pero ni siquiera es una cuestión a tener en cuenta para el desarrollo económico de Cuba. ¿Qué creen ustedes sobre esto? ¿Consideran ustedes que es o no el bloqueo el principal obstáculo para el desarrollo económico del país? Empiezo con el MINSEX. La mayor parte de la población cubana nacimos en pleno bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. No solo nos crea penurias y carencias, sino yo diría en este último periodo ha habido un recrudecimiento a partir de las 200 y tantas medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos para, de una manera despiadada y genocida, erosionar las conquistas de estos 60 y pico de años de revolución, tratar de buscar, digamos, la inconformidad de la población y provocar un estallido social que llevaría a revocar la Constitución y mucho más. Si me preguntan, desde mi visión como cubana, no desde el punto de vista de profesional, si el bloqueo tiene un efecto y si es real o no es real, por supuesto yo diría que sí. Hoy tenemos muchísimas situaciones, muchas acumuladas, precisamente por los daños que nos ha ocasionado el no poder acceder a recursos financieros, a determinadas operaciones comerciales,
lo que ha contribuido de manera negativa a poder, digamos, darle un servicio a los principales sectores de la economía. Y se ha aprovechado estas realidades que afectan a todos los cubanos para poder maquillar, para poder edulcorar las mentiras a medias que venenosamente circulan por las redes. Entonces, el bloqueo sí existe, el bloqueo es una realidad. Nunca olvidaremos desde el punto de vista profesional, en los momentos más duros de la COVID que bueno, sufrimos todos los seres humanos, pero en el caso de Cuba, los momentos tan duros que vivimos, cuando por artimañas del gobierno de los Estados Unidos nos fueron negadas determinadas importaciones de ventiladores pulmonares. Y realmente fue difícil, ahí la sapiencia, la resiliencia de nuestro pueblo, de nuestros profesionales, ayudó, pero se perdieron vidas, recursos, medicamentos que no llegaron precisamente por este empecinamiento político y genocida de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, porque realmente es así. Gracias a la ayuda de países amigos, pues pudimos sortear algunas dificultades, me refiero a importaciones de recursos, de medicamentos en aquel momento, incluso hasta de las jeringuillas para vacunar al pueblo cubano. Sí, entonces, son ejemplos concretos. Sí, quería ilustrar porque quizás a veces se habla del bloqueo y casi se constituye como un tema que, como hemos vivido todos más de 60 años en el bloqueo, nacido en medio de esta situación, de estas privaciones, pues puede parecernos que es algo de todos los días, y el bloqueo no es algo de todos los días. Y los efectos económicos, sociales también, que está causando el bloqueo en estos momentos, repito, precisamente son porque han llegado a buscar de manera quirúrgica dónde hacernos más daño. Luis, ¿considera usted que es el bloqueo o no es el bloqueo la principal causa por la cual estamos en estas condiciones de retroceso económico? Yo soy un convencido de que el bloqueo es el obstáculo principal que tiene la economía de nuestro país para despegar en su desarrollo económico. Y voy a explicar porque espero que estén de acuerdo conmigo o por lo menos entiendan la posición que voy a trasladar. Nosotros en los informes que analizamos de los organismos que tributan al informe central del MINRE, analizamos que muchos de estos organismos ubican al mercado norteamericano como un mercado que tiene muy buenas ofertas en materias primas y materiales desde el punto de vista de precio. O sea, no todo es ventajoso, pero hay una ventaja relativa en los precios de las materias primas del mercado estadounidense. Y lo mismo ocurre con las exportaciones hacia ese mercado, también tiene por lo general muy buenos precios. Entonces, ¿qué sucede? En el supuesto de que nuestro modelo económico, que como todos sabemos está en construcción, esté ya asentado, vamos a tener la primera dificultad, ¿no?, presente. Comparémonos, por ejemplo, con los empresarios de República Dominicana. Ellos no tienen estas limitaciones y por tanto pueden adquirir esas materias primas, pueden exportar a ese mercado con los precios normalmente establecidos, pero Cuba no tiene esa posibilidad. Por tanto, se trata de plantearnos el desafío de cómo vamos a sortear esta cuestión. Porque está planteado por mucho tiempo este bloqueo, nadie sabe cuándo pueda terminar y nosotros tenemos que buscar alternativas, que después podemos ver, ¿no?, alternativas para flanquear esta situación. Pero por un problema geográfico y por un problema de la eficiencia de la economía de Estados Unidos, ¿no?, hay ventajas allí que no podemos aprovechar para tener las posibilidades que tienen otros competidores del área
como decía, Dominicana, Jamaica, en fin. Sí, porque incluso por la cercanía que tiene, como usted mencionaba, la cercanía que tiene Estados Unidos, las características de un mercado tan amplio, naturalmente sería un socio comercial Claro. por excelencia con nuestro país. Y si a eso le sumamos el abaratamiento por el tema flete, pues sencillamente hace ya algunos años nosotros estuvimos estudiando un documento que elaborado precisamente por norteamericanos del gremio del comercio, donde ellos ilustraban con números lo ventajoso que sería comerciar con Cuba. Y cuando estuvimos trabajando para el recibimiento del presidente Obama, ellos enviaron a un grupo de especialistas para educar, y fueron las palabras, transcribo así, educar al presidente, y nosotros nos quedamos sorprendidos del desconocimiento, porque el bloqueo no es solo con el pueblo de Cuba, o sea, el bloqueo que nos están imponiendo a nosotros no es solo hacia el pueblo de Cuba, hacia la economía cubana, sino es también un aislamiento de la realidad cubana total. Y nosotros nos quedamos impresionados visualizando hasta dónde era el desconocimiento que ellos tenían de la realidad cubana, pero estoy hablando de la realidad económica cubana, del comercio, de otros temas relacionados con el comercio. Claro, porque ese bloqueo a la vez tiene múltiples caras y consecuencias, ¿no? Y una de las que menos a lo mejor se explora es qué sucede, cuáles son las consecuencias para los propios estadounidenses. ¿Qué está pasando? Que es, por un lado, falta de información, censura de cuál es la realidad. Y demonización. Por supuesto, la propaganda con Revolución Cubana. Exacto, con sus fines de aislar y de crear caricaturas de lo que realmente sucede en Cuba, pero que también está afectando al empresariado de ese propio país, ¿no? Matizado por medidas que agudizan las escaseces, las carencias, para entonces demostrar realmente, mira, es cierto, como dice, bueno, como se dice en ese artículo, que pues hay tal problema, hay más cual problema, y nosotros no podemos olvidar que nosotros estamos manejando una crisis, pero la estamos manejando hace muchos años, y mientras más se recrudezcan las medidas del bloqueo, por supuesto, el manejo tiene que ser más inmediato. Y entonces es muy difícil para una economía desarrollarse, primeramente sostenerse y después desarrollarse bajo unas condiciones tan difíciles. Yo no conozco ningún país que haya estado tantos años sometido a esta política de desgaste, porque están desde la doctrina Monroe, la fruta madura, están esperando que ese momento caiga y cada vez más convencidos de que ese momento está próximo. Y entonces por ahí viene el atizamiento, pero ya no solo a nuestras actividades, sino a terceros países, a socios, a políticos, por demás, para que este momento se haga lo más próximo posible. Sí, es una política de hostigamiento, de persecución dentro y fuera del país, y eso me parece que también hay que remarcarlo, porque países con economías similares a la cubana que no cuentan con un bloqueo, ni siquiera, ni un bloqueo ni parcial, ni absoluto, ni parecido al que hemos tenido durante todos los años de revolución. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para seguir profundizando ya en casos específicos de cómo afecta el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba a nuestra economía. Trabajar en educación especial te hace mejor persona, te hace más humana, te hace esa persona que llora junto con la mamá. Cuando viene a llorar y te dice, usted ve a mi hijo, y yo le digo, él no pidió nacer así. Por lo tanto, vamos a echar juntos para adelante, tú y yo. Y echamos para adelante con el niño. Por eso nosotros lográramos que por lo menos nos quiten de la lista de que somos supuestamente terroristas. Quizás esa gente que tiene miedo venderle a un país terrorista, pudiéramos nosotros adquirir cosas más cercanas. Pudiéramos comprar incluso a Estados Unidos las sillas que nosotros llevamos. Nosotros antes, por relaciones que habían, entraban las sillas incluso de Estados Unidos de donación. Eso se perdió. Pero si yo me paso la vida pensando
en que aquí tengo bloqueo, que la guagua que yo tengo no es la que yo llevo, que es cargar a los muchachos que a veces no caben por la puerta. Entonces no trabajamos. Yo lo que trato de inculcar en las personas que me siguen, que trabajan conmigo hace 34 años, es verdad que tenemos bloqueo, pero los niños no tienen la culpa del bloqueo. Hay algo, y lo digo cada vez que me entrevistan, que el bloqueo no ha podido hacer, ni lo va a hacer nunca en Cuba, que es apagar la sonrisa de los niños nuestros. Esa sonrisa con que ellos se ríen, incluso si tenemos, no sé, pan con aceite, ellos se burlan, ellos se ríen. Eso es lo que tenemos, pero lo tenemos. Se burlan de las guaguas, pero lo tenemos. Y eso, el bloqueo no lo va a poder apagar nunca. Nosotros luchamos por eso, por esa sonrisa de mis muchachos que valen. Ni lo apaga el bloqueo ni se puede pagar con nada. Conozco a personajillos para quienes lo social es aquello personal que le llene sus bolsillos. Con esa clase de pillos, avaros en el deseo, ese bloqueador tan feo pretende que sean mudas, con los dineros de Judas, las crueldades del bloqueo. Si usted se incorpora ahora, hemos estado hablando, como dice el gurú, de las crueldades del bloqueo. Bloqueo que para algunos no existe o que es una cosita menor. Pero aquí, encuadrando la caja, estamos desmenuzando por dónde va y a qué puntos ataca directamente la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y antes que finalice el programa, quiero retomar el tema del comercio exterior y del financiamiento de los bancos, pero yo creo que también tenemos que enfatizar, Luis, qué hacer a pesar del bloqueo. Porque sin dudas, si nos sentamos a esperar porque Estados Unidos quite el bloqueo, sabemos que no lo va a hacer porque es una política que le viene perfecta para intentar atacar a la revolución que sencillamente funcionó desde hace años y con algo que es algo con lo que no se ha resignado. ¿Qué hacer a pesar del bloqueo? Bueno, nuestro país no tiene las manos cruzadas en este sentido. Hay toda una serie de medidas para desatar los nudos que atan nuestra economía. En la esfera, por ejemplo, empresarial, se han retomado los esquemas de financiamiento cerrados y hay todo un programa con empresas estatales específicas que tienen las mejores condiciones para romper el nudo que nos ata en ese sentido, que es crucial, porque estamos hablando del actor principal. Si nosotros no logramos que el actor principal de la economía, que es la empresa estatal, no se empeñe como se espera de ellos, de verdad que es muy difícil pensar en que vamos a sostenernos con un sector privado exclusivamente, que da la impresión de que ha tomado un auge y que puede estar en este sentido amenazada la perspectiva socialista, porque si no tenemos la contraparte, ¿no? En una posición, digamos, de competitividad, tenemos una amenaza. Entonces, el gobierno cubano, como decía, está tomando toda una serie de medidas con las empresas estatales. Yo no tengo todos los datos, todos los elementos en este sentido, pero para mí es muy esperanzador lo que dije en materia de los esquemas cerrados de financiamiento, porque esto obliga a, a trabajar con todos los ingresos, todos los gastos, no depender del presupuesto, ¿me entiendes? O sea, que es ella sola la que tiene que buscar su fuente y en ese sentido avanzar y sobre todo exportar también, porque están consideradas estas empresas en aquellas esferas que requieren retomar las exportaciones. Vivian sabe que es crucial para nuestro país exportar
y hemos estado muy limitados en exportar. Muy limitados en exportar. No es fácil esto, no es fácil. Porque, como decía, hay que buscar los recursos debidos, pero buscar los recursos debidos es un desafío tremendo también. Y también hay cosas que no podemos siempre anunciar, ¿no? Precisamente porque esa es la cuestión del bloqueo. Sí, no, yo cuando el profe hablaba sobre el sector privado, sobre la forma de gestión estatal, nosotros en primer lugar tenemos que reconocer que nuestra Constitución reconoce, valga la redundancia, la propiedad privada. Y nosotros creemos que podemos, y de hecho trabajamos de conjunto, y ellos desempeñan un papel importante dentro del día a día de la economía cubana. Y quería dar un solo detalle. Yo he tenido muchos intercambios con personas, formas de gestión estatal, que sufren los efectos del bloqueo con el tema de las operaciones de comercio exterior, y entonces ahora comprendemos todo lo que se dice, porque a nosotros también nos persiguen y a nosotros también nos dicen, o sea, no creamos que los efectos del bloqueo en el caso de las transacciones, o sea, la persecución en las transacciones y las operaciones son privativos solo al sector estatal. Exacto. No hay distinción para el gobierno de los Estados Unidos entre los negocios privados y los negocios estatales. Y bueno, lo digo por propia experiencia, por vivencias de determinadas intercambios con estas figuras. Y desde el MINSEX, Vivian, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede seguir haciendo? ¿Cómo ve ustedes como en materia de proposiciones, ¿no? De propuestas? ¿Qué puede hacer Cuba para enfrentar esas condiciones de bloqueo? A ver, el bloqueo existe independientemente de lo que, es una pregunta interesante, el bloqueo existe independientemente de lo que nosotros podamos hacer. Yo creo que el gobierno está llevando a cabo un plan de acciones para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía. Y en eso debemos nosotros concentrarnos, en una mejor gestión administrativa también, en un aprovechamiento óptimo de las pocos digamos, recursos que tenemos para poder llevar a cabo los planes que tiene el país hacia adelante. Por tanto, si me preguntas qué podemos hacer desde el punto de vista profesional, yo te diría más entregados a nuestro trabajo, más responsables con el encargo estatal o con el encargo que tenemos con nuestra población de brindar mejores servicios. Yo creo que tenemos que unirnos todos, que esta contienda es una contienda de todo el pueblo cubano. Y nosotros también, sobre la base de poder satisfacer algunas necesidades dentro de las carencias que tenemos, daremos más credibilidad y más respeto a la población, que es nuestra función fundamental. Esa es la opinión que yo tengo sobre ese tema. ¿Qué vamos a hacer en contra del bloqueo? No es posible. Bueno, sí es posible denunciarlo hoy, mañana y siempre. No por gusto tenemos un respaldo internacional como el que tenemos. Decir siempre la verdad, convencer a nuestros jóvenes, no desde la retórica, sino desde los ejemplos del día a día, tratarlos de atraer a ese sentido de pertenencia y de patriotismo, de construir la sociedad que todos merecemos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No, yo hacia los minutos finales voy a tratar de provocarlo, Luis, porque estos compañeros, estos no compañeros, están diciendo incluso que nuestro retraso económico se debe al sistema político, al socialismo y, por supuesto, a la planificación, porque ya sabemos que les encanta meterse contra la planificación. Y yo sé que estos temas de socialismo y de economía política, entre nosotros hemos conversado muchas veces y sé que lo motivan. ¿Qué, para los minutos finales, me queda apenas 1 minuto, 2 minutos, qué puede decir usted en este sentido, los elementos que se le quedaban por mencionar? Pero bueno, poniéndole este pie forzado. Bueno, efectivamente, el tema del socialismo, que es un reto en sí, tú lo sabes perfectamente, en las condiciones de Cuba, es un reto que es posible de avanzar en él a pesar de las condiciones que tenemos que parecen infranqueables.
a rato, pero es posible avanzar en él. Yo tengo la esperanza de que por el camino en que vamos podamos perfeccionar la empresa estatal de manera de que los colectivos de trabajadores pasen a un proceso gradual de empoderamiento dentro de la empresa y puedan tener un mayor protagonismo del cual hemos carecido. Decía al principio que nosotros no hemos podido desarrollar la economía todo lo que hubiéramos querido, ni hemos podido avanzar incluso conceptualmente todo lo que hemos querido, y por el camino de empoderar a los colectivos de los trabajadores, a los colectivos de productores, está la vía, desde mi punto de vista, una de las vías, ¿no?, para sortear los problemas del bloqueo. Yo creo que en ese campo tenemos mucho por hacer, pero también hay mucha investigación y muchos análisis acumulados que nos pueden ayudar a sortear este grave problema que tenemos. Y sin duda empoderar a los trabajadores cubanos de la empresa estatal, de la empresa privada, pero a los trabajadores, que es la fuerza sin duda más importante de la revolución, es una buena línea, un buen punto de partida para enfrentar los obstáculos que nos pone el bloqueo todos los días. Una vez más les agradezco por haber llegado a nuestro programa para conversar sobre por qué decimos que es el bloqueo el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Recuerde que no basta con interpretar, describir sobre nuestros problemas, sino que juntos debemos participar, esa participación a la que nos llamaba Luis, para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien.